bienvenidos en esta mañana. Damos gracias al Señor por la bendición que siempre Él nos da de poder estar juntos para estudiar su palabra. Y es interesante ver cómo el mundo, y especialmente lo que es el Medio Oriente y Europa, va desarrollándose diferentes situaciones. Como les comentaba el jueves, y ustedes ya lo sabían probablemente, del avión ruso que fue derribado en un ataque de Israel hacia unos búnkeres ahí que ellos tenían con armamento, más bien con artefactos que iban a poder realizar o que iban a poder mejorar los misiles que los terroristas del Hezbollah en el Líbano tienen, ¿ya? Que es lo que ellos hicieron. Y en eso fue, ya, imagínate, ya los aviones de Israel, los F-16, ya estaban llegando ya estaban aterrizando ya en su base. 20 minutos después, los sirios bombardeando con sus protecciones que ellos tienen, que fueron vendidos por los rusos, y van y derriban un avión ruso con 15 soldados ahí. Entonces eso obviamente tensionó al punto tal de que obviamente Siria le culpa a Israel, pero ya los aviones israelitas ya llevan 20 minutos fuera de la zona de Siria, y fue un error más bien, y esos artefactos que ellos tienen no están funcionando, ¿ya? Entonces los que los están comprando se están embarcando con lo que están comprando de protección rusa. Lo que ocurre es que ahora en adelante ya Rusia, porque el que manda ahí es Rusia, no es Siria. Entonces Rusia cerró el espacio aéreo, ya no le va a permitir a Israel hacer incursiones. Y obviamente Israel dijo que si ellos veían amenaza para su pueblo, ellos iban a incursionar. Entonces hay que ver qué es lo que va a desarrollar. Por ahora es eso. Y Rusia va a dar su versión, o ya dio su versión de los hechos, que es muy diferente a la versión que obviamente se conoce, ¿ya? Y para proteger también sus propios intereses, Entonces, el asunto ahí sigue. En Irán siguen los conflictos internos entre ellos. Ustedes escucharon de la matanza ahí en el desfile. Ellos hacen un desfile para recordar la guerra que hubo entre Irán e Irak, ¿ya? Pero lo interesante, ellos perdieron la guerra, ¿ya? Irak les dio ahí por la cabeza a ellos, con Hussein y todo, en la década de los 80. Y una minoría sunita, que es la minoría que está ahí en esa zona, ¿ya?, de los grupos árabes, incursionó. Ahí normalmente cuando usted desfila, después de la muerte del líder egipcio, ¿se acuerdan ustedes? Por allá por los 80, de ahí en adelante todos los países árabes designaron que cada vez que hay desfile todos deben desfilar con armas pero sin municiones. O sea, todos los que estaban ahí, ya, los soldados que iban ahí, iban marchando sin municiones. Llegó un grupo armado y comenzó a disparar ahí al VIP en la zona ahí donde está, y murieron 29 personas y muchos otros heridos. Entonces, la primera versión fue que los culpables eran la CIA, que los culpables eran Estados Unidos, que los culpables eran el Mossad de Israel. Ahora, la segunda versión que sale, ahora los culpables son Arabia Saudita o la Unión de Árabe, ¿ya? Entonces, ellos tienen problemas internos serios que nos sacan afuera. La mejor manera de poder sacar los problemas internos de la vista de la gente, del pueblo, es creando una guerra, creando un conflicto afuera. Y en eso están. Y Rusia está en lo mismo, Turquía está en lo mismo, ¿ya? Entonces, eso le ocurrió a Argentina en las Malvinas. Serios problemas internos, ¿y qué van? Un conflicto, y nada menos que con Inglaterra. Perdieron, lamentablemente. Muchos jóvenes argentinos murieron, ¿ya?, en la década de los 80. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces nosotros estamos en este mundo, ¿ya?, en donde en realidad el asunto no va a mejorar, sino va a
empeorar. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro medio local, las fracciones, las partes se están poniendo más y más separadas, y usted ve mucho conflicto. Y eso es algo que va a ocurrir. Y eso también va a traer, tarde o temprano, persecución a la iglesia. Persecución a la iglesia. Y la carta que vamos a comenzar en esta mañana habla de eso. Habla de persecución, habla de tribulación, habla de sufrimiento, habla de muerte, pero a la vez también nos da esperanza, porque nos habla de gracia, ¿ya? Nos habla de misericordia. Y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar. Así que si usted tiene su Biblia, puede abrirla en Primera de Pedro. Primera de Pedro. La primera epístola de Pedro. En los textos originales esto sencillamente aparece así, Primera de Pedro. Después ya en algunas versiones, si usted ve la primera epístola general, ¿ya?, o universal del apóstol o San Pedro. Pero en la escritura aparece normalmente el texto, la carta o Primera de Pedro o el apóstol Pedro, punto. Ahora en la Biblia hay un solo Pedro. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿ya? Y no era su nombre original, sino que fue rebautizado por el Señor. Se llamaba Simón, ¿ya? Y en arameo era Cefas, y en griego el Señor le dijo, ahora va a ser Pedro. Entonces, de esto es lo que vamos a mirar y vamos a comenzar a estudiar. Fíjense, en el primer versículo, y hoy día lo que vamos a ver es solamente una introducción. Así que para más o menos entender el contexto en el que está esto y también entender que la palabra de Dios, a pesar de que usted la tiene aquí por por 1900 años, ¿ya?, la gran mayoría de la iglesia y los padres de la iglesia siempre aceptaron los libros que nosotros tenemos. Pero después de que surge un movimiento crítico, comienzan a cuestionar, ¿no?, que Pedro no pudo haber escrito esta carta porque él era un analfabeto, dicen, porque esto, por aquello. Vamos a ver que todo eso en realidad no tiene un fundamento. Y tratan de desacreditar las cartas. Las epístolas generales se llaman así porque no están dirigidas específicamente a una persona o a una iglesia en particular. Por eso esta carta es una carta general, así como lo es Hebreo, como es Santiago, como es Pedro, como es Juan. Cartas generales que escribieron a los creyentes, en este caso Pedro, a los que estaban dispersos. ¿Ya? Dispersos. Y vea lo que dice aquí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Entonces, esta carta va dirigida a todos los que están lejos, a todos los que están viviendo lejos, expatriados, que han tenido que salir de donde estaban. Para ellos va dirigida esta carta. O sea, esta carta es para nosotros, porque nosotros estamos aquí lejos, todavía no estamos en nuestra casa. Estamos de paso aquí, ¿ya?, y estamos viviendo aquí, pero no somos de aquí. Una de las cosas que vamos a mirar aquí es manténgase firme en la gracia de Dios. Mantenerse firme en la gracia de Dios nos va a dar perspectiva, nos va a dar firmeza, nos va a dar seguridad para permanecer en medio de toda la situación en la que estamos viviendo. Fíjense, en el versículo 12 del capítulo 5 nos muestra el enfoque de esta carta y nos habla que es una carta de esperanza. Epístola es eso, es una carta. Por conducta de Silvano, también conocido, ¿ya?, como Silas, ¿ya?, el profeta Silas, ¿ya?, el apóstol Silas, también lo escribe la escritura, en el libro de Hechos, que hay que leer el libro de Hechos, y también un ciudadano romano. Este Silas, ¿ya?, es el que probablemente le ayudó a Pedro a la transcripción de la carta, como lo hizo otro con el apóstol Pablo cuando escribió en Romanos. Dice, ¿a quién tengo por hermano fiel? Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis.
Y este es el énfasis, una epístola de esperanza, que recordemos y entendamos dónde estamos parados, dónde estamos seguros. Y esa es la gracia verdadera de Dios. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una gracia adulterada. Y eso es importante. Y aquí el apóstol Pedro nos va a enseñar a través de esta carta qué es estar en esta verdadera gracia de Dios. ¿Para qué? Porque a veces entendemos solamente la gracia de Dios como ese regalo y favor no merecido, que es lo que es, pero también es la gracia en la que nosotros vivimos, la que nos hace ser útiles para la obra de Dios. Porque si no, todos estaríamos descartados, si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, Pedro aquí comienza a establecer, y al final de su carta dice, hey, para esto les escribí, para que sepan dónde están. Y este hermano, ya Silvano, que también es conocido como Silas, es el que estaba con él. También estaba Juan Marcos con él. Ahora, mucha gente, ya, lamentablemente, trata de desacreditar esta carta, pero vamos a ver cómo está la evidencia tan clara de que este hombre llamado Pedro es el mismo Pedro que negó al Señor, el mismo hombre que vivió ya todo ese momento, pero que también fue restaurado por el Señor. Y 30 años después de ese evento, él escribe esta carta. En el 64, 65, después de Cristo, él escribe esta carta. Y vemos cómo podemos darnos cuenta de que podemos fallar y vamos a fallar. El que dice que no ha pecado dice que es mentiroso. El que cree que no va a pecar está engañado a sí mismo. Sí, luchamos y eso, pero eso no nos descalifica. Eso no nos elimina de ser usados por Dios si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, Dios nos vuelve a usar. Y este es el ejemplo de este hombre. De este hombre. Ahora fíjense ahí en el versículo 13 del capítulo 5, nos dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces, ¿de dónde fue escrita? Hay diferentes formas de poder ver esto. Para algunos, esta Babilonia que está aquí ya es Babilonia literal. O obviamente todavía existía en el tiempo de Pedro. Entonces algunos dicen que la escribió de Babilonia. Hay otros que usan y tienen la idea de que el hombre usa la palabra Babilonia en forma simbólica para referirse ya sea a Roma o a Jerusalén. A Roma o a Jerusalén. Entonces para algunos dice, Pedro estaba escribiendo desde Roma, ¿ya?, esta carta. Hay otros que dicen, Pedro estaba escribiendo esta carta desde Babilonia, ¿ya?, desde Babilonia. Y también hay algunos que piensan que probablemente también pudo haber sido desde Egipto, donde escribió esta carta. Entonces, usted lee comentarios y va a encontrar una serie de evidencias para uno y para otro. ¿Ya? Para uno y para otro. Usted puede tomar la que usted quiera, porque eso no implica si usted es salvo o no es salvo. Si quiere estudiarlo, puede hacerlo. ¿Ya? Pero él está escribiendo desde un lugar en donde no estaba solo, y dice, esta iglesia que está aquí les saluda a todos ustedes. Entonces, los eruditos modernos comienzan a cuestionar esta carta a principios del siglo XIX. Con este método del criticismo bíblico comenzaron ellos a traer cuestionamientos a la escritura. Una de las cosas que ellos decían acerca de que esta carta no pudo haber sido escrita por Pedro es que alguien usó el nombre de Pedro y firmó esta carta. No es una carta genuina, dicen ellos, del apóstol Pedro. Primero, porque ellos dicen que el griego que usa esta escritura es muy refinado. ¿Ya? Es muy refinado, muy elegante,
Ya muy claro las ideas, las metáforas y todo lo que el escritor usa aquí. Entonces dice Pedro no pudo haber sido, y se basan en el pasaje de Hechos 4:13, donde dice que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, cuando se refirieron a Pedro y a Juan, entonces dijeron, ve ahí, ya eran ignorantes. Ahí no dice que eran ignorantes, ahí dice que eran hombres sin letras. Y la referencia ahí es que no tenían una educación rabínica. No habían pasado por la universidad rabínica, no habían sido instruidos a los pies de Gamaliel como fue Pablo. Pero ellos sabían leer. Pedro tenía un negocio, y un negocio próspero. Al menos yo creo que sabía sumar, porque los negocios necesitan saber sumar para que le vaya bien. Y él sabía. Pero él dice, no pudo haber sido. Fíjense, primero el idioma común que la gente hablaba en ese tiempo era griego. Eso es una de las herencias del imperio griego, el idioma. ¿Ya? Ellos lo hablaban. Y ellos probablemente lo aprendieron porque eran de Galilea gentil. Entonces ellos hablaban, el libro de Isaías ya habla acerca de eso. Pero también ellos hablaban el arameo, que era el idioma, como dirían, de la casa, el idioma del pueblo, el idioma de los judíos, que generalmente ellos manejaban en ese tiempo. Entonces, Pedro sabía hablar el griego. Vemos que Mateo escribe su evangelio en griego, siendo judío, y lo maneja bastante bien. Juan lo escribe en griego y lo maneja bastante bien. ¿Por qué no Pedro? Y estamos hablando de que, pongamos a la idea de que sí, a lo mejor no sabía muy bien leer y escribir, pero estamos hablando de que han pasado 30 años. En esos 30 años pudo perfectamente haberse perfeccionado. Y a muchos de nosotros nos ha pasado. A lo mejor cuando usted empezó a leer La Reina de Valera, hay muchas palabras que, ya, por sus tiempos, se quedaba pegado, pero ahora ya usted ya las lee rápido. Y va a seguir así. Entonces, atacan esto. Lo otro que dicen es que cuando habla aquí de la persecución, que no pudo haber sido la persecución del tiempo de Nerón, entre del 54 al 68, y la persecución más grande fue del 60 en adelante, pero ellos dicen que fue después, porque no hay evidencia, según ellos, que se extendió por todo el imperio. Pero vemos que sí hay evidencia, ¿ya? Que sí se extendió. Y no necesariamente porque los romanos dieran la orden que se extendiera. El cristianismo fue perseguido en todas partes. Y vean la vida de Pablo. A lugares gentiles llegaba y era perseguido, ya sea por los judíos o por los mismos paganos. Después por el imperio. Entonces, probablemente la persecución, especialmente después que se quemó Roma, ya como que Nerón la quemó, que comenzó ese anticuerpo hacia los cristianos, porque Nerón dijo, ellos fueron. Entonces, ¿quién quería estar con un cristiano? Claro, y la noticia a lo mejor no corrió como corre hoy, que usted dice algo hoy, y si lo hizo público en una red social, eso ya salió a todo el mundo. Así, de rápido. Así de rápido. Entonces sí, probablemente había mucha persecución, de diferentes formas, y vamos a ver eso a medida que vamos avanzando en esta carta. Algunos dicen que esta carta es muy parecida a los romanos, a Efesios, Hebreos, Santiago. Entonces no es original. No. Al contrario, esto debería reafirmar que no está en contra de lo que enseñó Pablo. No está en contra de eso. Sino que al contrario, ellos van sabiendo o siendo guiados por Dios y el Espíritu Santo dándoles a ellos la información para que lo que esté no exista contradicción. En la Biblia no hay contradicción. No existe eso. La Biblia se equivocó. No, siempre fue el hombre el que se equivocó, nunca la Biblia se equivocó. Ahora, muchos padres de la iglesia la citan, y no los voy a cansar con eso. Pero ya desde el primer siglo comenzaron a citar la primera carta del apóstol Pedro. Y usted puede leer los padres de la iglesia y va a encontrar a Ireneo, a Orígenes, a Policarpo,
a Clemente de Alejandría, a Clemente de Roma, a Eusebio, el primer historiador de la iglesia. Todos ellos hablan y citan de una manera u otra la primera carta de Pedro. Y algunos lo hacen en forma literal. ¿Ya? Entonces vemos que desde el primer siglo hasta el tercer siglo, esa carta siempre fue reconocida como original del apóstol Pedro. Y fue citada por los padres. Y muchos citaban versículos casi exactos. Entonces hay evidencia externa, ¿ya? Tanto como la evidencia interna, que podemos ver por medio de ella. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos va a hablar de este tema que no nos gusta a nosotros. Porque ha salido por ahí esa idea entre los cristianos modernos, ¿ya? Que estamos exentos de sufrimiento, que estamos exentos de pruebas, que estamos exentos de aflicciones, que siempre vamos a estar todo bien. Y no es así. Por eso, fíjense, vamos a ir mirando algunas cosas aquí en la carta de Pedro, ahí están ahí. Solo esto, acuérdense, es una introducción. El próximo domingo vamos a empezar con los 2 primeros versículos. Dice, versículo 20 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, vean, fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el contexto? Sufrimiento. Sufrimiento. Y Pedro lo vivió de primera mano. Lo vivió de primera mano. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Luego en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano ha sido llamado para perseverar, ¿ya?, en medio de estos sufrimientos, pero también para tener victoria. Y este fue el mensaje de la primera iglesia misionera. Ellos lo tenían muy claro, que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino de Dios, dice en Hechos 14:22. Entonces, nunca el cristianismo y Cristo los engañó a ellos, ofreciéndoles algo que no iba a ocurrir. Por eso el Señor les dice, hey, van a tener aflicciones. La palabra tribulaciones habla de eso. Habla de presión, opresión, angustia, aflicción. Habla de opresión, presión, angustias, aflicción. Eso es lo que habla. Y vemos una mirada rápida al libro de Hechos. No tienen que ir ahí. Solamente síganme en su Biblia que tienen en la cabeza. ¿Ya? Aquí. Libro de Hechos, el capítulo 4. Lo primero que ocurre ahí es que Pedro es amenazado de que no hables más en el nombre de Jesús. Le dice, no hables más en el nombre de Jesús, si no vas a ver cómo te va. Luego en Hechos 7, Esteban es apedreado, muerto por su testimonio. En Hechos 8, Saulo trae una persecución increíble contra los cristianos. Dice que asolaba a la iglesia, el apóstol Pablo. Luego en Hechos 12, Santiago, el hermano de Juan, fue puesto en la cárcel y Herodes lo decapitó. Y en ese mismo capítulo nos dice que Pedro fue encarcelado. Fue encarcelado. También en Hechos 17 nos dice que Pablo fue expulsado de Tesalónica por las revueltas que se produjeron ahí, porque él comenzó a llevar a la gente a Cristo y la gente comenzó a dejar su paganismo, la brujería y todo eso. Entonces dijeron, hay que echarlo a él. En Hechos 18 el Señor visitó a Pablo porque este hombre ya tenía temor.
Y el Señor le dice, no temas, porque aquí hay pueblo también. No temas en hablar, habla nomás. Después en Hechos 19, otra vez ahí ellos, en Éfeso hay una gran revuelta y casi matan a Gallo y a Aristarco. Luego en Hechos 20 al 21, el profeta Ágabo toma el cinto y dice, ¿de quién es este cinto? Es de Pablo. Así son las aflicciones que va a tener este hombre, así él va a llegar a Roma. Luego en Hechos 23 al 25, Pablo llega a Jerusalén y casi es muerto por la turba y es rescatado por los romanos y estuvo preso, ¿ya? Hasta que él apeló a César y fue enviado a César. Y en Hechos, en capítulo 26 al 28, usted ve el viaje de Pablo hacia Roma, en donde sufrió un naufragio y una serie de situaciones que vivió en su vida. Entonces, si usted ve la historia de la iglesia, el libro de Hechos, 30 años más o menos de historia hay ahí. Un tiempo de persecución. Por eso dice el apóstol Pedro aquí, en el capítulo 2, versículo 21, con mucha claridad. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. En Cristo, dice, porque Cristo padeció por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a sufrir? Dice el apóstol Pedro. Fíjense, cuando avancemos en esta carta, vamos a ver que hay diversas pruebas. Vamos a afrontar diversos tipos de pruebas. Primer capítulo de Pedro, versículo 6. Va usted y yo a afrontar batallas espirituales tremendas. Tremendas. El segundo capítulo, versículo 11. También vamos a sufrir por la causa de la justicia. En el capítulo 3, versículo 14. También usted y yo vamos a ser calumniados y falsamente acusados. En el capítulo 3, versículo 16. No solo eso, sino que usted va a sentir la presión de sus amigos para dejar a Cristo. En el capítulo 4, versículo 4. La presión de los amigos, ya no. Ay, pero es que tú ya no corres con nosotros como corrías antes. Ya no corras más con ellos, vente con nosotros. Por eso Pedro dice en capítulo 4, verso 12, no se sorprendan de estas pruebas, porque es parte de su vida como creyentes. Porque si ustedes están asociados con Cristo, entonces ustedes van a sufrir como Cristo. A lo mejor no de la misma manera, pero vamos a sufrir. No solos, con Cristo. Pero tenemos una esperanza, una gloria ya en los cielos. Es lo que él dice aquí. Y no está solo. Cuando usted dice, yo estoy sufriendo, pobrecito yo, Pedro dice, no, estos mismos sufrimientos que tú tienes, lo tienen todos los creyentes alrededor del mundo, los verdaderos creyentes. 1 Pedro 5:9. Todos los creyentes están sufriendo, así que no diga, ay, yo, solo yo. No, todos. Y nos da la clave en decirnos de dónde viene esta fuente de sufrimiento muchas veces y este ataque. Nos dice que es de Satanás. 1 Pedro 5:8. De ahí viene. Ahí es el que está. ¿Por qué? Porque no está contento con usted conmigo. Porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, la iglesia de hecho sufrió. Los cristianos van a sufrir. Eso no quiere decir que hemos vivido tiempos en los cuales hemos estado tranquilos. Pero sí tenemos conflictos, sí tenemos sufrimientos. A lo mejor no somos perseguidos, pero tenemos luchas en nuestra carne. Luchas en nuestra vida, en el mundo. ¿Por qué? Porque somos íntegros, somos honestos. Porque queremos vivir como agrada a Dios, no como agrada al mundo. Entonces dice aquí que Pedro es, volviendo aquí, es el escritor, ¿ya? Es el nombre que más se menciona, aparte del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿ya? Especialmente los evangelios, ahí es donde más aparece el nombre de Pedro. Pedro es uno de los hombres que más habla de los evangelios. Y Jesús es el que más le habla de los otros discípulos. La primera mención de Pedro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está en Juan, capítulo 1, versículo 34.
al 42. ¿Se acuerdan ahí cuando el hermano Andrés, su hermano, lo fue a buscar? Esta es la primera mención que tenemos ahí del apóstol, que llegó a ser obviamente el apóstol Pedro. En ese momento no era nada. Era hijo de un hombre llamado Jonás, vivían en una ciudad que se llamaba Bethsaida, pero su negocio estaba en Capernaum, y allá vivía y con él vivía su suegra. ¿Se acuerdan que el Señor sanó a la suegra de Pedro? Su oficio era pescador. Ese era su oficio. Tenía su pequeña empresa ahí con su hermano. 150 veces aparece este nombre de Pedro en las Escrituras o en los Evangelios. Ya 150 veces en el Nuevo Testamento. O sea, después del nombre del Señor es el que más sigue. Es el de este hombre. Es mencionado en las listas que se dan de los 12 apóstoles, siempre en primer lugar. Siempre en primer lugar. Siempre se ve a Pedro como el portavoz del grupo, ya sea para bien o para mal. Es al hombre que más reprendió el Señor. O sea, para que vamos viendo de quién estamos hablando, de Pedro. Pero, ¿ya? Es también al que el Señor le dio más privilegios, de estar en muchas cosas que otros no estuvieron. Al apóstol Pedro. Aquí. Pedro fue el único que se atrevió a reprender a Jesús. ¡Talaga, Jesús, no vaya! Vea, de quién estamos hablando aquí. Pero también fue el que confesó, ¿ya?, con audacia quién era Jesús. Tú eres Cristo. Y el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Pedro feliz. Pero después Pedro fue el único que negó a Jesús públicamente 3 veces, de acuerdo a como el Señor se lo profetizó. Fue el único. De los demás, sí, uno dice que sí lo negaron, pues fueron, pero Pedro dijo, no lo conozco, no sé de qué me habla, te juro que no lo conozco. Ese fue Pedro. Fue el que más elogios recibió, pero también el que el Señor le dice, apártate, Satanás. Entonces, este es el hombre que nos va a hablar a través de esta carta. A pesar de todo eso, tuvo muchos privilegios. Mateo nos dice que él estuvo presente cuando la hija de Jairo fue resucitada, levantada de los muertos. Él fue el único que confesó que Jesús era el Cristo, de todos los discípulos. Estuvo en el monte de la transfiguración, él y los otros discípulos. A él el Señor le dice, Pedro, ve a pescar y saca una moneda que te va a salir en la boca del pez para que paguemos los impuestos. ¿Ya? Había que pagar impuestos, en todas partes hay que pagar impuestos. ¿Ya? Como dijo alguien por ahí, la muerte y los impuestos siempre son seguros, en todas partes. ¿Ya? No hay forma. Pero ahí el Señor le dice a Pedro, y Pedro fue, pescó, abrió y había una moneda para pagar los impuestos en el templo. También fue al primero que el Señor Jesús se le aparece después de la resurrección. Dice las mujeres, sí, pero los apóstoles fue el primero. A él fue que se le aparece. Este personaje audaz, precipitado, valiente, muchas veces inesperado, ¿ya?, pero fiel, amoroso. Este es el hombre. Un hombre a la vez impredecible. Nunca usted sabía con qué cosa iba a salir el apóstol Pedro. ¿Ya? Con qué barbaridad a lo mejor, o con qué iluminación, con qué revelación iba a hablar. Fue un hombre que cometió muchos errores, y graves errores. Y si hoy día lo vieran, a lo mejor muchos dirán, no, este descalifica, no puede servir el ministerio nunca más. Hay muchos que por menos de lo que Pedro hizo, son botados de los ministerios. No los restauran. Pero aquí vemos a este hombre. Caminó sobre las aguas. Nadie ha caminado sobre las aguas. Yo no conozco a nadie. Hay un chino por ahí que dice, se lo comieron. ¿Ya? Fue el único que sacó la espada para defender a Jesús. Es mala puntería, le cortó la oreja. ¿Ya? Fue el único que siguió a Jesús hasta la casa de Caifás.
Todos los demás se fueron y se escondieron. Y en la casa de Caifás negó al Señor. Qué trágico hubiera sido que esto hubiera terminado así. Pero vean lo que el Señor nos dice aquí en Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31 y 32. Y quiero que esto lo tome para usted. Porque es así como el Señor nos ve. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, cuando usted ha creído en Él, el Señor lo ve a usted con un producto terminado. Vea, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, vea lo que el Señor le está diciendo aquí. Porque a veces uno lee y no presta atención. Aquí el Señor está diciendo que qué es lo que iba a pasar a pesar de esa falla. A pesar de ese pecado que él iba a cometer, esto es lo que iba a ocurrir. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía. Y aquí es donde la mente del hombre queda perdida. Porque Dios ve la obra terminada. Usted la ve en proceso. Usted ve un carbón en bruto. ¿Ya? O un diamante en bruto, más bruto que diamante. Lo vemos. Pero es así. Pero Él tiene este conocimiento previo y ve todo el producto terminado. A pesar de sus fallas, de sus errores, de sus debilidades, de todo eso, el Señor Jesús desarrolló y trabajó en la vida del apóstol Pedro y lo llevó hasta el final. No solamente lo vio como un trabajo terminado, sino que también le dice a él, le cambia el nombre. Lo primero que hace, fíjate, lo primero que hace el Señor en Juan 1:42, tú eres Simón. Nombre Simón quiere decir el que escucha, ¿te acuerdas? El que escucha. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, ya en arameo, que quiere decir piedra. Y aquí dice Pedro, ¿ya? Que quiere decir Pedro en griego, que es lo mismo, piedra, ¿ya? Pero no una gigante piedra, ¿ya? Unos montones de piedras. Ese es tú. Desde ahí en adelante, o sea, vea cómo el Señor ya está trabajando en él y ya lo ve. Tú vas a hacer esa piedra en algún momento en tu vida. Pero para eso viene todo este trabajo. Y luego el Señor le dice en el capítulo 21 de Juan de qué muerte iba a morir. O sea, Dios ve el trabajo terminado, completo. Entonces, después de haber negado al Señor, después de haber estado 40 días con el Señor se fue, los 10 días después viene el Espíritu Santo y vemos a un Pedro totalmente diferente. De hecho, cuando van hacia la tumba, cuando reciben las noticias, dice que corrieron y llegó ahí a ese lugar primero. Entró, no vio a su maestro. Pero esperó y guardó todo eso. Y al Señor se le apareció. Vemos a un Pedro totalmente diferente, porque en Hechos 1 comienza a tomar la vocería y dice, bueno, ya Judas se ahorcó, ya no está, hay que poner a alguien. Alguien tiene que ocupar su lugar. Bueno, digan, votemos. Echaron a la suerte. Que hoy día la suerte está muy de moda, no sale nunca el acumulado. ¿Eh? Y no va a salir hasta diciembre. Pero ahí tengo el número. Pero vea, de ahí él comenzó a tomar la vocería. En Hechos 2, el primer sermón de Pedro. Después de haber sido ese cobarde que negó al Señor, Pedro, ¿qué dice? Ustedes mataron a esto. Pero por previo conocimiento de Dios. Yo sabía que eso iba a ser así. Ahora, ¿qué deben hacer? Arrepientan. Después dice que ellos siguieron yendo al templo a orar y en Hechos 3 y 4 sanan a este cojo y todo lo que se produjo después de eso. Lo golpearon y cómo salieron después de ser golpeados. Como salía ayer yo. Todo dolorido, ¿no? Dice que siguen felices, gozosos de haber sido tenidos por dignos.
de sufrir por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo. Hoy día, ¿qué ocurriría? Si ya no me saluda, ya no me da la palabra, ya no me ayuda en algo, yo ya no quiero ser más cristiano. Son todos iguales. Y Pedro dice, Señor, wow, 39 palos y felices. Y no hablen. ¿Qué fue lo que hicieron? Totalmente lo contrario. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fueron y predicaron la palabra. En Hechos 5, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? El tremendo momento ahí ¿por qué Satanás puso en tu corazón mentir a Dios? Mentir al Espíritu Santo. ¡Pum! Se murió el hombre. ¿Se imaginan? No es que Pedro dijo, te voy a matar. No, pero dijo eso y el Señor respaldó eso. Y después viene la mujer, lo mismo. La vida de Pedro comenzó a cambiar. Hechos 8, Juan y Pedro fueron a Samaria a imponer las manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo. El bíblico. Pero siempre hay gente que se aprovecha. Y estaba este mago y dijo, yo quiero eso. ¿Cuánto vale? Y ahí es donde está el error de muchos. De tratar de comprar las cosas espirituales. Simonía. De ahí viene el concepto. ¿Y qué pasó? El Señor le dio discernimiento. Le dice a este hombre, en tu corazón perverso. Él vio su corazón. Dios le mostró su corazón. Perezca tú y tu dinero. En Hechos 10 fue a donde Cornelio y predicó. Y mientras hablaba Pedro, ¿qué ocurrió? Dice que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Ahí no hubo invitación al altar, ni voy a poner las manos, no. Ahí mientras hablaba, el Espíritu Santo. Y Pedro dijo, wow, esto también es para ellos. Porque los que estaban ahí eran gentiles. En Hechos 11, Pedro atestigua en Jerusalén del don de Dios dado a esta gente. Y Pedro dice algo que usted y yo debemos aprender. ¿Quién es usted para estorbar la obra de Dios? Dice, ¿quién soy yo para estorbar? ¿Quién? No, así no es. Aquí en esta iglesia no es así. Cuando es la obra de Dios. No somos nadie. Pues la obra de Dios. Entonces Pedro lo fue entendiendo. Hechos 12. Fue arrojado a la cárcel. Y Dios lo sacó. Por medio de un ángel. Y Jacob se fue con el Señor. ¿Quién fue realmente liberado? Yo siempre creo que fue Jacob. De una vez, ¡pum!, con el Señor. Pedro liberado. En Hechos 15, muchos años después, vemos ahí el primer concilio de la iglesia. Y la última referencia de Pedro en la Biblia está en Gálatas 2. La última vez que nosotros sabemos algo de Pedro es cuando él visitó Antioquía, donde fue reprendido por Pablo. Fíjate, esta es la última información que tenemos de él respecto a Pedro. Primeros 12 capítulos del libro de Hechos, el énfasis o el personaje principal, obviamente es el Espíritu Santo, pero Pedro es el hombre que Dios usa. Ahí. Luego viene Pablo. Ahora, ¿qué anduvo siendo Pedro? Primera de Corintios nos da una idea, en el capítulo 9, versículo 5, que él probablemente anduvo llevando el mensaje por todas partes. Y Pablo dice, ¿acaso solo Cefas puede andar con su esposa predicando el evangelio? Bueno, ahí está. Entonces la gente dice, bueno, pero él fue y fundó la iglesia en Roma. Son conjeturas. Antes del encarcelamiento de Pablo no hay referencia de que él haya ido a Roma. De hecho, las cartas que están escritas desde la cárcel, Efesios, Filipenses, Colosenses, no hay saludos a Pedro. ¿Ustedes creen que si Pedro hubiera estado en Roma, no hubiera visitado a Pablo? O, se me pasó, ¿y Pedro que está aquí? No, Pablo lo hubiera mencionado, no se menciona él. No se menciona. ¿Ya? En Gálatas 2:9 se nos muestra ahí que este era uno de los pilares de la iglesia.
No el primer papa, ¿ya? No el primer papa. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, el hermano del Señor, porque el otro ya había muerto, ¿ya? El discípulo ya había muerto, este es el hermano del Señor, el mismo que escribe Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, esto es, los pilares de la iglesia. Cristo es la base, de ahí viene todo lo demás. Para algunos, Pedro es reconocido, es llamado como el príncipe de los pastores o de los apóstoles. El príncipe. El hombre que tuvo el ministerio de la circuncisión. Pablo es el apóstol de la fe, lo llaman algunos. Juan es el apóstol del amor. Y Pedro es el apóstol de la esperanza. Porque eso es lo que vamos a ver aquí. Esperanza. A pesar del sufrimiento, hay esperanza. Ahora, tres cosas que él tenía muy claras. Hay tres cosas que a veces a nosotros se nos olvidan. La primera, él era consciente de su pecaminosidad. ¿Se acuerdan en Lucas 5:8? Cuando le dice al Señor, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él sabía quién era. Él nunca negó eso. Él sabía lo malo que era y lo pecador que podía llegar a ser. También él sabía que había fallado. Lo reconoció. Él entendía claramente lo que era sentirse condenado. Pero también él conoció y experimentó el amor y el perdón y la restauración del Señor Jesucristo. Entonces, si hay alguien que puede hablar de restauración, es Pedro. Es Pedro. Y Pedro estuvo con Jesús 3 años y medio y lo negó. Y aún así, el Señor restaura. Él puede hablar acerca de eso. También, él tenía claro cuál era el encargo que Dios le dio a él. ¿Se acuerdan Juan 21? Lo que leyeron ustedes al principio de la mañana. Apacienta mis ovejas. Y aquí en esta carta vamos a ver su humildad. Le escribo a los ancianos, yo anciano también con ustedes. No yo el superapóstol, el que estuvo con Jesús, el único, el que lo vio, el que estuvo con él, el que tiene línea directa y nadie más, no. Yo anciano juntamente. Él entendió cuál era su rol. Y lo va a mostrar aquí. Muy claro. La razón del propósito de esta carta es animarnos y testificar de su gracia, la gracia verdadera de Dios. Es suficiente su gracia, dice Pablo. Y es suficiente la gracia que el Señor nos ha dado para todos nosotros. Esa gracia, ¿ya?, que nos da a nosotros lo necesario, nos capacita divinamente para seguir caminando. También es el regalo inmerecido, somos perdonados por la gracia de Dios. Entonces, la idea de esta carta cuando vamos estudiando es fortalecer a los cristianos, a los creyentes. Animarles, decirles, hey, van a sufrir, pero van a poder perseverar si tienen la actitud correcta y conocen la verdadera gracia de Dios. No ideas o pensamientos de hombres, sino la verdadera gracia de Dios. Lo que Dios proveyó a todos ellos, a todos los que necesitaban ayuda, Él los fortaleció y los llevó hasta el final. ¿Cómo ellos pudieron llegar hasta el final y morir así como murió el apóstol Pablo decapitado o como murió el apóstol Pedro, como dicen algunos en la tradición, crucificado cabeza abajo? ¿Cómo pudieron llegar hasta ese punto? Por la gracia de Dios. Es lo que ellos hicieron. Entonces, aquí el apóstol nos va a enseñar a cómo vivir nuestra vida cristiana en un mundo perseguido, en un mundo que nos persigue, que nos ataca. Saber cómo vivir. Y cada vez esto se va a poner más y más difícil. Entonces, la gracia primero procede de Dios, no de ningún hombre, no de ninguna denominación, procede de Dios.
La gracia procede confianza. Te da confianza a ti. Produce confianza. Porque no es tu obra, es la obra de Dios. Es lo que el Señor está haciendo aquí. Jesús ha venido a suplir todo lo necesario para nosotros. Entonces podemos confiar en Él. La gracia de Dios, lo que proclama la gracia es de que viene de Dios, es nuestra conducta. Trabaja ahí. ¿Por qué? Porque nuestra conducta se va moldeando a medida que nosotros vamos viviendo nuestra vida, a medida de las diferentes situaciones que nosotros tenemos. Y aquí el apóstol va a hablar cómo debe vivir usted como esposo, como esposa, como sirviente, como esclavo, cómo podemos vivir en esta gracia. La gracia perfecciona el carácter del hombre. Cuando lo dejamos, cuando nosotros dejamos de mirar la gracia de Dios, nos volvemos orgullosos. Porque la gracia siempre nos hace mantenernos humildes. Porque siempre miramos a Dios. Es su gracia. Y debe ser, no debe ser un cliché, debe ser una realidad. Pero también la gracia produce valor, valentía. ¿Cómo vas a resistir al diablo? ¿Cómo vas a resistir las tentaciones? Con valor. Es lo que hace que esta carta sea tan increíble y tan necesaria para nosotros en este tiempo. Tu vida va a ser confrontada, mi vida va a ser confrontada, nuestra fe va a ser atacada. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe se estremece? Su gracia es suficiente para producir confianza en nosotros. Su gracia es suficiente cuando usted es atacado para producir valor. Es lo que hace. Y en Él debemos confiar, en la obra que el Señor ha hecho. Y Pablo, el apóstol Pedro, de esto nos va a hablar a cada uno. Si pudiéramos definir esto en 2 palabras, podríamos decir confiar y obedecer. Como debemos vivir confiando en Él y obedeciendo. Lo que Él nos ha llamado a hacer. Fíjate, en esta carta, si usted está anotando y quiere anotar esto, hay referencias al Antiguo Testamento. A pesar de los 5 capítulos, hay bastantes referencias al Antiguo Testamento, 12 citas del Antiguo Testamento. La gran mayoría vienen del libro de Isaías. De ahí vienen. Hay otras de Éxodo, Levítico, usted las puede mirar ahí en su Biblia. El apóstol Pedro cita bastante también el Antiguo Testamento, hablando de lo que él está enseñando, que tiene un fundamento bíblico, que está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo hacemos un bosquejo y terminemos? Un bosquejo muy sencillo para entender más o menos las ideas de estos 5 capítulos. Primero, es la introducción. Hay una introducción aquí, que es la que vamos a comenzar a estudiar la próxima semana, versículos del 1 al 12 del primer capítulo. Aquí. Y tiene que ver ahí, de ahí en adelante, con la gracia de Dios en la salvación. La gracia de Dios en la salvación. Aquí. Y hace esta exhortación, en vista de que somos salvos. Dice, ha sido elegidos, concepto elegidos, es solo para los creyentes, es sinónimo de creyente. Es el sinónimo. No es otra cosa. Usted es cristiano, es elegido. Si yo le digo usted es elegido, usted es cristiano. ¿Ok? No, pues ya, usted es elegido, usted no es elegido. No. Pero sí habla de eso. Nuestra seguridad y nuestra confianza en la salvación. También nos exhorta a la vida de sumisión. En el capítulo 2 y 3. Y para eso, una vida de sumisión, usted necesita la gracia de Dios en la sumisión. Porque a veces no es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No, es que espera un poco. No nos gusta. ¿Qué me viene a decir usted qué debo hacer y qué no debo hacer? Necesitamos la gracia de Dios. Y luego, del capítulo 3 al 5, una exhortación en referencia a nuestros sufrimientos. Y ahí tiene que ver la gracia de Dios en el sufrimiento.
Gracia de Dios en el sufrimiento. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a ver. Un hombre que nos va a enseñar. Dios a través de él nos va a enseñar mucho. Cómo poder vivir nuestra vida. De cómo no quedarnos pegados atrás. Y avanzar en nuestra vida cristiana. Y permitir que Dios nos use. Pedro dice, ¿saben dónde está su herencia? Su herencia está en los cielos. Ahí es donde está reservada. Tengan esa confianza. ¿Y está guardada por ustedes? No, es guardada por el poder de Dios. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Él. Confiar en Él. Y entender la importancia de esto. La importancia tiene que ver que su sangre fue la que fue derramada para nuestra redención. Entonces, ¿cómo va a vivir usted? Y Pedro dice, de esta manera, sin santidad, es imposible agradar a Dios. Reconociendo que somos una nación santa, un pueblo escogido, adquirido por Dios. Esa es la forma. Y Pedro nos va a traer a esta realidad. ¿Ya? Sufrir es esperar. Pero saber a quién esperar. Porque a lo mejor usted va a sufrir y yo voy a sufrir. Pero estoy esperando que me sane o que se me acabe esto. No, debemos esperar a Cristo. En medio del sufrimiento. Nunca olvidarnos que Satanás lo único que quiere es destruirnos. Es lo que quiere. El mundo lo único que quiere ofrecerte es eso. Anda como un león rugiente, dice el apóstol. ¿Ya? ¿Para qué? Para destruir. Para devorar a los creyentes. No a la gente del mundo. Ellos ya los tienen. A los que nos quiere destruir es a nosotros. Los que quieren que nuestra fe se acabe. El que quiere que dejemos de ser útiles es Él. Por eso lo va a atacar y lo va a atacar. Entonces, la próxima semana vamos a empezar a estudiar verso por verso. Vamos a empezar a ver los primeros 2 versículos del primer capítulo. Pueden leer la carta todas las veces que sea. ¿Ya? Todas las veces que usted sienta hacerlo, léala. El tema de la próxima semana es perseguidos, pero elegidos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por llevarnos, Señor, a través de la Biblia y poder aprender de cada una de estas cartas, Señor, a través de esta revelación de estos hombres que nos enseñan de una forma clara, Señor, vivida, lo que necesitamos conocer en este tiempo especial en el que estamos viviendo, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes y que en esta mañana tu gracia, Señor, sea suficiente para nosotros, que podamos descansar en ella. Yo no sé, Señor, qué problema, qué tribulación, qué angustia, qué necesidad, qué conflicto, qué lucha pueda estar teniendo aquí cada uno. Yo sé las mías, Señor, y tú también. Pero tú, Señor, sabes las de cada uno aquí. Y oro, Señor, para que tú en esta mañana, tú, Señor, les llenes con tu gracia, con tu amor, que traigas convicción a sus corazones, Señor, si producto de su desobediencia están en la situación en la que están, para que vuelvan a ti y entender que pueden ser restaurados a la posición original y ser usados por ti. Que fortalezca, Señor, a los que están tristes, débiles, a los que no tienen trabajo, provea trabajo. Pero también, Señor, ayúdanos en este tiempo a experimentar esa mano poderosa tuya, moverse en medio nuestro. Milagrosamente, poder ver tu obra, Señor. Porque tú eres el mismo, Señor, de ayer y hoy. Para ti, Señor, no hay imposible. Para ti, Señor, no hay crisis.
Para ti, Señor, no hay nada de eso. Para ti, sencillamente, tú tienes el poder suficiente y a ti oramos en esta mañana para que intervengas en las vidas de cada uno de nosotros. Podamos salir animados, consolados, confortados, llenos de tu Espíritu Santo, desafiados. Si estamos viviendo esa vida, a lo mejor, Señor, sin ningún compromiso real contigo, podamos volver a ti, Señor. Que a través de esta carta que vamos a comenzar a estudiar, tú nos continúes hablando durante esta semana, meses que vamos a estar en ellos. Damos gracias, Señor, y oramos. Pedimos tu bendición, Señor. En nombre de Jesús. Amén.